A ver, déjenme revolver aquí en las pantallas. Pero este otro sí lo revisamos, ¿no? Nos quedamos aquí. Este ejercicio sí lo resolvimos, si no me equivoco. ¿Sí, verdad? Sí, Si profe, alguien este me... sí lo resolvimos. Ok. Bueno, entonces el día de hoy les subo el documento en cuanto a funciones periódicas, que fue lo que revisamos aquí. Y igual también ya les dejé la vez anterior en el chat el libro, por si gustan hacer más ejercicios. Generalmente les dejo el examen, lo saco del libro, o bueno, no exactamente algún ejercicio, sino que tal vez ejercicios muy, muy similares. Entonces, igual para que lo consideren. Eh, bueno, les voy a dejar, aparte del documento, este ejercicio para determinar el valor medio y el valor eficaz de una función senoidal de voltaje que está descrita como Bm seno de t. ¿Sale? En este caso, pues el periodo debe de ser igual a 2pi, porque es una función senoidal. Entonces el periodo debe de ser igual a 2pi. Y pues nada más hay que implementar las ecuaciones. ¿Sí? No hay que hacer, no hay que Profe, hacer más. ¿Sí? yo ahí tengo una duda. Se supone que, o sea, la función, pues, seno, es simétrica respecto al eje X, entonces si tomamos el periodo de 0 a 2pi, pues el promedio nos daría 0. Y luego, Pues, o sea, no tengo, bueno, tengo como esa duda de si está bien eso o tenemos que hacer otra consideración. no, sí está bien. Sale. Ya la resolviste. Ah, perdón. Sí, les debe de dar 0. Les debe de dar 0. Igual, Pero el valor pues sí, eficaz es sí que tiene, el valor el valor eficaz eficaz sí sí tiene que cambiar, tiene, ¿no? ajá, porque justamente le elevamos al cuadrado, entonces el, todo el semiciclo o todos los semiciclos negativos se vuelven positivos. Entonces ahí sí ya va a existir un valor. ¿Sale? Dale, profe, perdón. Está bien. Sí, les debe dar 0. Nada más pues háganlo y chequenlo. Ya el significado físico, pues igual, eh, a ver, déjenme escribir aquí una grafiquita en el dominio del tiempo. Pues tendríamos aquí nuestra función senoidal, es decir, un semiciclo positivo, otro semiciclo negativo y así, ¿no? Más o menos. Entonces, lo que tenemos es que pues la función es senoidal, tiene valores positivos y tiene valores negativos. En el momento que hacemos la sumatoria de todos los valores, pues vamos a tener aquí valores positivos, por lo tanto la sumatoria de estos valores son un valor constante positivo, pero estos otros también vamos a tener ese mismo valor constante, pero negativo. Entonces, si hacemos la sumatoria, pues nos va a dar de 0, ¿sale? Entonces, el valor promedio de una función senoidal siempre va a ser 0. Y de hecho, como lo comentó su compañero, pues cualquier función que sea simétrica respecto al eje horizontal, ¿sí? Igual ya habíamos visto, por ejemplo, señales cuadradas o triangulares. Por ejemplo, si tenemos una función triangular de este estilo y de aquí para acá, que tengan la misma magnitud, pues también serían eh,
simetría, siempre que sea. Sin embargo, el valor eficaz no. Simplemente lo podemos verificar con este, ¿no? Como recordarán, para la función eficaz o para calcular el valor eficaz, necesitábamos elevar al cuadrado nuestra función. Entonces aquí para este valor de -1, en el momento que lo elevo al cuadrado, pues voy a tener un valor de 1. Y así para todos los valores negativos. Entonces vamos a tener aquí una función más o menos así, que esta sería una función seno cuadrado, la verde. Entonces aquí ya el valor eficaz ya no les va a dar de 0. ¿Sale? Bueno, entonces igual se los dejo para que lo calculen y pues igual lo platicamos el día jueves. Sí, el día jueves eh, para revisarla, ¿no? Entonces se los dejo para el día de mañana a las 23:55 que la suban. ¿Sale? Sale, por Bueno, vamos ahora a trabajar o a realizar los análisis para circuitos. Pues igual vamos a empezar por los más sencillitos, que sería un circuito eh, serie y paralelo, serían nuestros circuitos más sencillitos, y vamos a realizar el análisis. Vamos a establecer ya sea una corriente o un voltaje como funciones, ya sean senoidales o cosenoidales, que realmente si ustedes analizan las dos ecuaciones o las dos funciones, la función seno y la función coseno, es exactamente la misma ecuación, la misma función. Van a tener la misma forma, igual los mismos valores, solamente que están desfasados 90 grados. Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, aquí el seno de 0, tenemos aquí la máxima magnitud de 1. Cuando tenemos aquí el coseno de 0, acá el seno es 1. Luego acá, cuando tenemos seno de 0, tenemos el -1 en el coseno. Y así sucesivamente, ¿no? Al final de cuentas vamos a tener que es la misma función, solamente que entre ellas hay una separación de 90 grados. De hecho, por ahí hay una identidad que nos dice que el seno de phi, bueno, coseno de phi, se los voy a poner así, es igual al seno de phi más 90 grados. ¿Sale? Vamos a tener esto. Entonces, el coseno del ángulo realmente es igual a la función seno del ángulo, pero con 90 grados. ¿Sale? Es decir, por ejemplo, aquí si sustituimos en ángulo 0, tendríamos seno de 0 más 90, me daría 1, o seno de 90 es 1, que sería igual al coseno de 0. ¿Sí? Entonces sería, realmente es la misma función, solamente con un pequeño desfasamiento de 90 grados. Igual, podríamos tener cualquier otro desfasamiento. No estamos limitados a 90 grados si yo defino una función como seno de omega t, por ejemplo,
más algún ángulo phi diferente. ¿Sale? Vamos a tener entonces que yo puedo representar una corriente o un voltaje, ya sea por una función seno o una función coseno. ¿Sale? Ya habíamos visto previamente las definiciones de algunas variables, tales como frecuencia, como periodo, como amplitud, y los vamos a aplicar también aquí, ¿sale? Ahora, este omega que tenemos aquí es la letra griega omega minúscula. Como recordarán, los ohms los representamos con la letra omega mayúscula. Esta es la omega minúscula, no es una W, es omega. Esta omega nos va a representar una frecuencia angular. Igual esto ya lo habíamos checado. Nuestra frecuencia está dada en hertz, que es la cantidad de ciclos por segundo que se está repitiendo nuestra señal. Luego tenemos el periodo, que está dado en segundos. Y estas dos variables se relacionan como F igual a 1 entre T. Es decir, el inverso del periodo es la frecuencia o el inverso de la frecuencia es el periodo. ¿Sale? Igual esto ya lo habíamos checado previamente. Pero adicionalmente vamos a tener aquí un concepto que se le llama frecuencia angular, que es justamente esta omega. Bueno, no la puedo poner como omega por el momento, pero va a ser igual a 2 por pi por la frecuencia en hertz. ¿Sale? Y esta frecuencia angular, sus unidades van a ser los radianes por segundo. Es decir, qué cantidad de radianes está girando. Igual esto lo vamos a ver a detalle un poquito más adelante. ¿Qué cantidad de radianes está girando por una determinada cantidad de tiempo? Estos 2pi, si cambiamos este radian a grados, como recordarán, pi en grados o pi radianes en grados son 180 grados. ¿Sale? Son 180 grados. Entonces, 2 veces pi en grados. Como recordarán, vimos un poco sobre la generación, si no me equivoco, sobre la generación de la energía, que estaba dado por la ley de inducción, el campo magnético, y luego que eso me generaba la rotación, me generaba la fuerza electromotriz, ¿sale? Entonces, tiene que ver con esa rotación de 360 grados, es decir, 2 veces pi, ¿sale? Tiene que ver en ese sentido desde la generación, que vimos cómo era que se generaba esta función senoidal, y en una vuelta de ese giro del rotor en el alternador del rotor, me iba a generar pues un ciclo aquí de mi función senoidal, ¿sale? Entonces por eso es que la frecuencia angular va a estar relacionada con 2pi, es decir, una rotación de 360 grados del rotor con mi frecuencia, ¿sale? Bueno, en este caso vamos a tener para este circuito una corriente que está definida como IM, es decir, una magnitud máxima. Quiere decir que el valor máximo de corriente sería IM y el valor mínimo sería menos IM, ¿sí?
Recuerden que el coseno pues tiene un rango de -1 a 1, así de que si yo lo multiplico por IM, voy a tener más IM o bien menos IM, ¿sale? Que multiplica al coseno de omega t. Es decir, estaríamos trabajando en este caso pues con la grafiquita azul. Déjenme ver si puedo borrar esta. No se borra la roja. No sé por qué. Está borrando todo menos lo que quiero. A ver. Pues por aquí. Bueno. Aquí tenemos menos y m. ¿Sale? Entonces, nuestra función de corriente estaría definido por esta función en términos de de la función coseno, ¿sale? Tendríamos IM menos IM por coseno de omega t. Posteriormente, habría que expresar el voltaje total, es decir, esa corriente está circulando por el circuito y lo que se nos pide es determinar el voltaje total, es decir, la magnitud de la fuente o bien nuestro voltaje instantáneo. Como vimos, ya íbamos a tener funciones en este caso, cuando estamos trabajando con corriente alterna. Vamos a tener funciones. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos establecer el voltaje o conocer la expresión del voltaje total o del voltaje de la fuente, sería pues aplicando, les decía, vamos a seguir utilizando la ley de Ohm, vamos a seguir utilizando las ecuaciones del inductor y del capacitor, vamos a seguir utilizando la ley de corrientes o la ley de voltajes, dependiendo, ¿sale? Entonces, todo lo que vimos en circuitos de corriente directa, también lo vamos a aplicar para circuitos de corriente alterna. Entonces, si yo establezco que la corriente va en esta dirección, pues puedo también establecer la polaridad en cada uno de los elementos, ¿sale? Independientemente de que tengamos una corriente que está variando, es decir, que a veces, a ver, igual aquí, antes de pasar a la resolución, si vemos la gráfica que nos está describiendo la corriente, vamos a tener obviamente diferentes magnitudes y en algunos casos nuestra corriente sería positiva y en otros casos sería una corriente negativa, ¿sale? ¿Qué es lo que implica una corriente positiva o una corriente negativa? La dirección, ¿sí? Como recordarán, por ejemplo, cuando vimos mallas, o igual desde el inicio, cuando vimos los conceptos, decíamos que para plantear una corriente teníamos que establecer una flecha, la cual me indicaba cuál era la dirección. Si la corriente era positiva, la dirección de la flecha era la correcta, mientras que si la corriente o la magnitud de la corriente era negativa, entonces implicaba que la corriente iba en otro sentido, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a tener que para un semiciclo, la corriente va a ir en una dirección, mientras que para el otro sentido, para el otro semiciclo, la corriente va a ir en la otra dirección, ¿sale? Sin embargo, pues ya nosotros establecimos que, por ejemplo, la corriente siempre iba a salir del positivo de nuestra fuente. Entonces podemos plantear, en este caso, que nuestra fuente de voltaje está energizando los elementos y pues de acuerdo a la dirección de la corriente vamos a tener aquí estas polaridades en los elementos, positivo para la resistencia por donde entra la corriente, negativo por donde sale,
Igual que siempre, ¿no? Positivo por donde entra para el capacitor y negativo por donde sale. Entonces, lo que vamos a tener aquí es que estaríamos planteando las polaridades para un semiciclo, ¿sí? Es decir, para el semiciclo positivo, pues mis polaridades estarían planteadas de este lado, ¿no? Para el semiciclo negativo, todas las polaridades cambiarían, incluyendo la de la fuente de alimentación, ¿sí? Pero, pues igual, como todas cambian, pues nos quedaría exactamente la misma ecuación. Entonces, vamos a plantearlo de esta manera, que en un instante de tiempo vamos a plantear nuestras polaridades, sabiendo que va a ser lo mismo para todos los instantes de tiempo. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, para nuestra fuente, ya una vez que establecimos las polaridades, para nuestra fuente vamos a tomar la polaridad por donde sale la corriente, ¿sí? La corriente viene en dirección de las manecillas del reloj, entonces saldría por la parte positiva. Para la resistencia saldría por la parte negativa. Y lo mismo para el capacitor. Entonces, si hacemos nuestra ecuación, vamos a tener que nuestro voltaje instantáneo con signo positivo menos el voltaje en la resistencia menos el voltaje en el capacitor va a ser igual a 0. ¿Sale? Vamos a tener entonces, aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, que el voltaje en la fuente menos el voltaje en la resistencia menos el voltaje en el capacitor va a ser igual a 0. ¿Sale? O bien, ya si hacemos un poquito de álgebra, definimos el voltaje que estamos buscando como el voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta este punto? No, profe. Bueno, para la resistencia, pues podemos aplicar la ley de Ohm, ¿no? Si conocemos ya la corriente, que es lo que se nos planteaba aquí, que ya conocemos la corriente y conocemos el valor de la resistencia, pues tendríamos que el voltaje sería igual a I de T, que multiplica a el valor de la resistencia. Es decir, esta parte sería IM por R por el seno, no es cierto, por el coseno de omega T. ¿Sí? Aquí estamos planteando el voltaje de la resistencia. Para el voltaje del capacitor, pues tendríamos que utilizar la ecuación del capacitor, ¿sale? Que sería que la corriente del capacitor es igual a C de V de T. Sin embargo, aquí pues estamos al revés, conocemos la corriente. Entonces, el voltaje del capacitor, igual ya no lo pongo aquí, sería 1 entre C integral, porque estamos al revés ahora, conocemos la corriente, integral de la corriente, que es lo que tenemos aquí, ¿no? 1 sobre C integral de la corriente. Entonces, en el momento de que hacemos la integral, debemos de considerar dos cosas. Matemáticamente, cuando hacemos una integral, tenemos que hacer, ya sea, o bueno, que tomar en cuenta una constante de integración y
también límites de integración, ¿sí? De manera general o de manera matemática. En este caso, no vamos a considerar ni los límites de integración, ni tampoco la constante de integración. ¿Por qué? En este caso, queremos determinar una función. Entonces, no me serviría de nada establecer límites de integración. Los límites de integración son cuando queremos evaluar en un intervalo de tiempo definido. Entonces, en este caso, no vamos a establecer ningún intervalo de tiempo específico, así de que nada más sería realizar la integral. Luego tendríamos el otro punto, que sería la parte de la constante de integración, ¿sí? La constante de integración o el significado físico de la constante de integración sería las condiciones iniciales, es decir, como lo revisamos en el segundo departamental, ¿sí? Que tenemos una condición inicial, entonces eso se lo tenemos que considerar para poder definir el voltaje o la corriente en algún tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, esa constante de integración la vamos a despreciar porque estamos trabajando con funciones periódicas, ¿sale? Es decir, que en este caso ya no vamos a trabajar con ese pequeño instante de tiempo que era el transitorio, sino que lo vamos a despreciar ese instante de tiempo y estaríamos trabajando solamente con funciones que son ya en estado estable. Lo veíamos, por ejemplo, en la carga del capacitor, pues empezaba en cero y después de transcurrido un tiempo iba a llegar a su valor máximo, ¿sí? En este caso, no, esa condición inicial, que sería nuestra constante de integración, no la consideraríamos en este caso. Es decir, solamente vamos a definir ya el estado estable, ¿sí? Es decir, nosotros encendemos, por ejemplo, un motor y pues en un intervalo de tiempo que ya vimos que es relativamente pequeño, tal vez en un segundo, 2 segundos, ya se estabilizó la corriente máxima. Entonces, les digo, en esta parte no vamos a utilizar ni constante de integración por ser función, por estar trabajando con funciones periódicas, ni tampoco eh, intervalos, ¿sale? Entonces, nada más va a ser de manera directa, casi casi la integral. En este caso, pues sería la integral de una función coseno, es decir, una integral coseno de u, pero en este caso, pues hay que completarla, porque nada más está el coseno de omega t, no dice por omega de t, entonces hay que completarla. Para completarla, pues hay que multiplicar tanto numerador como denominador por omega y ya resolviendo esa integral vamos a tener 1 entre omega c por im seno de omega t. ¿Sale? Estos serían entonces los voltajes que tiene tanto la resistencia como el capacitor. Obviamente nos quedan en función de la corriente que se supone que conocemos. ¿Sale? Y del análisis que hicimos mediante la ley de voltajes de Kirchhoff, vamos a tener que el voltaje total va a ser la sumatoria de estas dos funciones, que sería pues lo que tenemos aquí. ¿Sale? Bueno, ¿alguna
Bueno, ya una vez que tenemos nuestros voltajes, como pueden ver, pues nos quedó en función, ahora sí, medio redundante, nos quedó en función de dos funciones, ¿sí? O nos quedó en términos de una función coseno y de una función seno. Entonces, este resultado que tenemos aquí, aunque es válido, obviamente, porque pues es la sumatoria al final de esos dos voltajes, del voltaje de la resistencia y del voltaje del capacitor, no podríamos medirlo fácilmente, ¿sí? En el caso ya de realizar la medición, pues no vamos a obtener ni una función coseno ni una función seno, sino la suma de esas dos funciones. Entonces, pues sería un poco incorrecto dejar ese voltaje expresado de esta manera. Tenemos entonces que hacer un pequeño procedimiento para unir, entre comillas, esas dos funciones y que nos quede una sola función, ya sea una función seno o una función coseno, con cualquiera de las dos, pero pues que sea, al final de cuentas, una función que tenga una magnitud y tal vez un ángulo, ¿sale? Un ángulo de manera muy general. Ahorita veíamos que nuestra función seno tenía un ángulo de 0 y la función coseno, pues igual ahí estaba desfasado, 90 grados, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita va a ser un poco de álgebra para simplificar estas dos funciones o esta sumatoria de estas dos funciones y dejarlas en una sola función, ¿sale? Que de hecho, igual aquí en la parte del enunciado, se nos pedía expresar el voltaje total por medio de una sola función coseno, ¿sale? Que era lo que se nos pedía. Lo que hicimos ahorita fue determinar el voltaje total. Ya tenemos una expresión para el voltaje total que es correcta, pero hay que simplificar esta sumatoria de dos funciones a una sola función coseno, ¿sale? Bueno, igual antes de continuar con el procedimiento, vamos a revisar esta pequeña igualdad, ¿sí? Aquí como un pequeño paréntesis para verificar pues qué es lo que vamos a realizar más adelante, ¿sale? En esta parte tenemos pues una igualdad, no es nada del otro mundo. Por ejemplo aquí, a ver, igual voy a borrar la segunda parte. Tenemos aquí una ecuación, ¿no? En donde tenemos 5x más 3y es igual a 21. Nosotros pues no podríamos encontrar ni el valor de x ni el valor de y sin otra ecuación. Tenemos dos ecuaciones, pues dos incógnitas, forzosamente necesitaríamos dos ecuaciones para poder resolver este sistema, ¿sale? Ese sería pues lo lógico. Sin embargo, si nosotros encontramos esta otra igualdad al lado, pues ya tendríamos prácticamente resuelto el sistema, ¿no? Igual esto lo podemos hacer de manera muy, muy directa o prácticamente hasta, sin pensarlo mucho, podríamos definir que x es igual a 3 y y igual a 2, ¿no? Aquí ya está la solución prácticamente. Sin embargo, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Pues vamos a tener aquí que este término de 5x
lo tenemos acá de este otro lado, o podremos inferir que es el mismo término, porque pues está siendo multiplicado por 5, ¿no? Entonces, lo que podemos obtener de esta parte es que lo que está multiplicando al 5 del lado izquierdo de mi ecuación debería de ser lo mismo que está multiplicando al 5 del otro lado de la ecuación. Es decir, que aquí el término de x debería de ser igual a 3. ¿Sí? De esta parte. Vamos a tener que lo que está multiplicando al 5 de un lado, pues debería de ser igual a lo que está multiplicando al 5 del otro lado. Y lo mismo va a aplicar para la otra parte, ¿no? Aquí tenemos 3y y acá tenemos también un 3. Entonces, podríamos ver que y debe de ser igual a 2. Es decir, que lo que está multiplicando a la igualdad al 3 del lado izquierdo de la igualdad, pues debe de ser igual a lo que está multiplicando al 3 del otro lado de la igualdad. Esto, pues para que se cumpla justamente esa igualdad. ¿Sale? Entonces, como pueden ver aquí, pues no es muy complicado lo que vamos a hacer en este sentido. Y bueno, ya nos queda menos de un minuto. Entonces,